los productos y revoluciona con Inmunotech. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta maravillosa plática de salud que tenemos cada fin de semana, cada domingo. Gracias a nuestro máximo líder, el doctor Ricardo García Pelayo. Muchas gracias por la invitación y les doy la más cordial de las bienvenidas a todos aquellos que hoy, el día de hoy nos acompañan, en particular a los que nos acompañan de primera vez. El día de hoy vas a escuchar información muy valiosa, aunque quiero aclarar que va a ser muy básica. Los temas de salud generalmente son muy amplios, son muy profundos y a veces nos podemos perder con mucha información con un solo tema. Y aparte, la mayoría de las personas que nos ven normalmente no son médicos, así que, bueno, para poder aprovechar el tiempo, para poder platicarlo de tal manera que lo podamos entender la mayoría de los asistentes y todos los que van a poderlo ver posteriormente a través de la grabación en el canal de Vive tus Sueños Hoy, va a ser importante que podamos platicarlo de una manera sencilla, práctica, pero para todos mis compañeros del área biomédica científica, todo esto que platicamos es totalmente investigable. Vamos a empezar a compartir pantalla, vamos a aprovechar mucho el tiempo porque realmente son temas bastante amplios. Y vamos a compartir justamente esta imagen donde lo que me invitaron fue a comentarles exactamente el tema de lo que es el glutatión y la diabetes, ¿sí? Importante saber que soy consultor independiente, no soy empleado de la empresa Inmunotech. Para mí es un placer poder representar toda esta información y por supuesto que puedas investigar más a profundidad todo aquello que vamos a platicar, ¿sí? Acerca de la glutación y la diabetes, lo que vamos a tocar el día de hoy son los beneficios a la salud que obtienen los pacientes diabéticos al elevar sus niveles de glutatión y obviamente las personas que no son diabéticas, qué beneficios pueden tener sobre todo cuando tienden a una diabetes, sea por cuestiones hereditarias o de sus hábitos personales, algunas otras situaciones de salud. Todo esto se vuelve sumamente importante. Y bueno, vamos a dar una pequeña repasada acerca de lo que es el tema de glutatión, que gracias a Dios cada vez se conoce más. En los últimos 10 años ha habido un avance tremendo y a este descubrimiento de esta sustancia glutatión lo conocemos como un increíble descubrimiento científico, que por cierto tuvo lugar hace más de 100 años. No creas que es algo que nos acabamos de sacar de la manga, algo que nos inventamos nosotros, no. De hecho, hubo un premio Nobel de medicina en aquel entonces, en 1800, a principios de 1800, que descubre precisamente el tema del glutatión. Al principio pensaban que nada más era un antioxidante, pero con el paso del tiempo, y por cierto puedes investigar que hay prácticamente 200,000 artículos de investigación científica al respecto, que nuestro glutatión es una sustancia que va más allá de ser un simple antioxidante, ¿sí? De entrada, el glutatión, el que nos interesa, porque hay otros tipos de glutatión, es el que se llama GSH o sulfidril de glutatión. Te puedes meter a bibliotecas grandes como PubMed, una de las bibliotecas más grandes a nivel mundial, acerca de lo que es el glutatión, y vas a encontrar precisamente eso y mucho más, qué es, para qué sirve en nuestro cuerpo, qué significa tener bajos niveles de glutatión y qué significa poderlo elevar en cuestión de poder mejorar nuestra salud. Pero hablando del GSH o sulfidril de glutatión, te repito, es el que nos trae esta tarde a platicar de la salud, es un tripéptido. Sí, es un pequeño rompecabezas de 3 piezas. Tripéptido significa 3 aminoácidos, ¿sí? Esos 3 aminoácidos es el ácido glutámico, la glicina y la cisteína. Son 3 piezas, son 3 nutrientes de los cuales el cuerpo agarra, cada célula toma para construir este glutatión, del cual depende que cada célula de tu cuerpo esté viva y funcione bien, ¿ok? No es de lo único que depende, pero sin glutatión la célula se muere. Y obviamente bajos niveles de glutatión pues se relacionan con cierto tipo de enfermedades. Fíjate que tu glutatión, bueno, tiene cientos de funciones que son muy conocidas, pero podemos resumir las 4 principales con la palabra idea. La I de que el glutatión tiene que ver con la función de tus defensas, de tu sistema inmunológico.
¿ok? También la letra D tiene que ver con que el glutatión le ayuda a los fenómenos de eliminar toxinas a tus células, a tu cuerpo, que te puede desintoxicar, eliminar todas esas toxinas, pues que puedes producir por comer, por respirar, por tu metabolismo, por vivir, pero también de sustancias externas como fertilizantes, insecticidas, colorantes, aromatizantes, etcétera, etcétera, ¿sí? También tu glutatión va a permitir a nivel mitocondrial que las células puedan producir esa energía para que puedan funcionar, para que puedan vivir. Y una de sus funciones no nada más es el del tejido per se, sino también para que pueda haber esa energía mientras haya la materia prima nutricional adecuada para que esas células puedan multiplicarse. Y bueno, también, obviamente, que fue lo primero que se le descubrió al glutatión, como lo mencioné, es el tema de que es un antioxidante. Esto es que va a ayudar a disminuir la oxidación que sufre cada una de nuestras células, la cual es natural, el mayor número de veces, pero fíjate que el glutatión no solamente es un antioxidante, es el principal antioxidante de todos. Es un antioxidante que tú produces en tu interior, por eso se llama antioxidante endógeno, porque hay exógenos, ¿sí? Pero además de eso, es el que orquesta a todos los demás antioxidantes. Por eso se le conoce como el antioxidante maestro. Adelantándome un poquito al tema, el principal enemigo en la salud de cualquier ser humano se llama oxidación o estrés oxidativo. Vas a encontrar un poco más de 1 millón de artículos científicos respecto a lo que es el estrés oxidativo. Y de eso se trata, de que todo eso que te platico sea totalmente investigable, ¿sí? Imagínate un metal, así que esté reluciente, que esté muy bonito, y que se empieza a poner amarillo, se empieza a oxidar. Bueno, así le está pasando eso mismo a tu cuerpo, se está oxidando por el simple hecho de respirar oxígeno y por otros fenómenos de envejecimiento en tu cuerpo, pero hay sustancias que disminuyen esa velocidad de oxidación o de envejecimiento, y son los antioxidantes, y de todos ellos el principal es nuestro glutatión, el cual, como dice en esta imagen, está conformado de estos 3 nutrientes. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar. Era importante decirte esto y recuerda, el glutatión se encuentra en cada una de todas las células de todo tu cuerpo. El glutatión, de hecho, ya hablando un poco más médicamente, interactúa o cohabita en los dos sistemas de defensa principales que tenemos para nuestra salud, que es el sistema inmunológico, me refiero a los glóbulos blancos, en particular a los NK o natural killer, que son los que se encargan de ir y atacar a bacterias, a hongos, a células tumorales, a virus, etcétera, pero también en ese otro sistema de defensa que es igual de importante, y que a veces no lo tenemos en cuenta, o a veces ni siquiera lo conocemos, que es el sistema de defensa antioxidante. A veces ahí es donde se rompe todo, cuando no tenemos un adecuado sistema de defensa antioxidante. Así que estamos hablando de uno de los temas más importantes de salud. Tu cuerpo sabe cómo obtener este sistema de equilibrio en tu salud, este sistema de defensa, pero obviamente necesita para eso la materia prima nutricional adecuada. De tal manera que lo voy a decir en una frase un poco más completa: cada célula de cada tejido de todo tu cuerpo requiere suficientes niveles de glutatión para funcionar adecuadamente, vivir lo más posible y enfermar lo menos posible. ¿Ok? Eso es uno de los grandes beneficios de poder tener glutatión en sus niveles adecuados. ¿Ok? Pero hablando del tema de hoy, hablando del tema de lo que es la diabetes, que tiene que ver con la salud endocrina, vamos a convertirlo un poquito esta frase diciendo que cada célula de cada glándula endocrina requiere suficientes niveles de glutatión para funcionar adecuadamente, vivir lo más posible y enfermar lo menos posible, ¿sí? Bueno, la diabetes mellitus es una enfermedad de origen glandular, es una enfermedad metabólica, es crónica y está caracterizada por niveles elevados de glucosa, lo que a muchas personas le llaman azúcar. No es un término médico como tal, pero así lo conocen muchas personas, en sangre, ¿sí? Es normal que tenga ciertos niveles de glucosa en sangre, pero estamos hablando que son niveles arriba de lo que consideramos normal o sano. Y todo esto es por un trastorno de una sustancia, de una hormona que se llama insulina. La insulina es una hormona que está dedicada a introducir esa glucosa a las células, llevar la glucosa al interior de las células, porque las células requieren esta glucosa para poder producir energía.
energía para poder hacer sus funciones precisamente, ¿sí? Sin embargo, cuando se da ese trastorno de la insulina, esa glucosa no se introduce a las células y entonces ese exceso de glucosa se queda en la circulación. Por favor, trata desde aquí de empezar a entender esta parte. La principal afección o la principal complicación que deja la diabetes es a nivel circulatorio por ese exceso de glucosa o ese exceso de azúcar, si le queremos decir así, en el interior de lo que es el sistema circulatorio, tanto de las arterias como de las venas, ¿ok? Esto obviamente de manera crónica, o sea, con el tiempo, va conduciendo a daños graves en esa microcirculación, en la circulación más pequeñita, ¿sí? En esa circulación que obviamente pasa por el corazón. El corazón no nada más expulsa sangre, también necesita sangre para sí mismo, para poderse llevar a sí mismo nutrientes, oxígeno, agua. ¿Ok? Entonces, si se afecta esa pequeña circulación, le llega menos de todo eso y el corazón empieza a sufrir porque le llega menos sangre, que significa menos, te repito, oxígeno, menos agua, menos nutrientes, ¿sí? Le llega menos circulación a tus retinas. Por eso muchas personas que son diabéticas empiezan a sufrir de su vista, en particular de la retinopatía diabética, les llega menos circulación a los riñones, menos agua, menos oxígeno, menos nutrientes a los riñones, de ahí la nefropatía diabética, que desgraciadamente a veces termina con insuficiencia renal, una discapacidad eréctil, esto es una menor capacidad de erección, por supuesto a nivel también dental, pero principalmente a nivel del sistema nervioso. ¿Sí? Todo ese sistema nervioso que comienza con tu cerebro, los nervios que te dan sensibilidad, que te dan fuerza, pues también necesitan nutrientes, también necesitan agua, también necesitan oxígeno, y a veces son cosas que no nos ponemos a reflexionar los doctores. Y lo único que hacemos es tratar de bajar los niveles de glucosa con los medicamentos, lo cual es correcto, totalmente correcto. Pero nos falta esta parte de darle al cuerpo los nutrientes adecuados para que el cuerpo tenga esa materia prima con la cual poder hacer mejor sus funciones. ¿Ok? Entonces, cuando el sistema nervioso no recibe suficientes nutrientes, agua y oxígeno, ese sistema nervioso empieza a sufrir y empieza a manifestar ese daño con algo que le llamamos neuropatía diabética y la tendencia a generar también enfermedades a nivel cerebral que pueden ir desde lo que llamamos un accidente vascular cerebral o lo que se conoce como una embolia, o a veces simplemente por atrofia, enfermedades que van como lo que es bueno, atrofia significa que se disminuye lo que es el volumen del cerebro, perdiendo capacidades cognitivas, principalmente el tema de la memoria y hasta que a veces llega a terminar en situaciones conductuales. Estamos hablando que pueden llegar a pasar cosas fuertes si no entendemos esto, pero sobre todo si no hacemos algo al respecto, ¿sí? Bueno, pues fíjate que el glutatión y la diabetes tienen todo que ver, ¿sí? De entrada hay dos tipos de diabetes que el día de hoy nos interesa, y por cierto esto se llama diabetes mellitus, ¿sí? Le pusieron mellitus porque la persona que descubrió este tipo de diabetes, que fue hace algunos siglos, probando la orina de un diabético le supo dulce, ¿ok? Mellitus significa dulce o significa miel. Decía, esta orina sabe diferente, obviamente estamos hablando de otros tiempos de la medicina, y por eso es que se le llama diabetes mellitus. Hay otro tipo de diabetes que le llamamos diabetes insípida. Y bueno, de la diabetes mellitus vamos a hablar principalmente de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es cuando el órgano encargado de producir la insulina, que se llama páncreas, produce menos insulina de la que debe de producir. Esto puede ser por una infección viral, puede ser por químicos como medicamentos, como quimioterapias, pueden ser muchas cosas, incluso un accidente, una pancreatitis, puede ser por varias cosas, pero la enorme mayoría es por una enfermedad autoinmune. Esto es que las defensas atacan a las células beta de los islotes de Langerhans de lo que es el páncreas. Son las células encargadas de producir la insulina. ¿Ok? Esa es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es cuando tú te vas haciendo resistente a la acción de tu propia insulina. Esto es, sí produces insulina, pero pues a veces empezamos a aumentar nuestra cantidad de grasa, sobre todo la grasa abdominal y sobre todo la grasa visceral, y entonces tu páncreas tiene que producir más insulina de lo que debe, y poco a poco tu cuerpo se va volviendo resistente a esa cantidad aumentada o exagerada de insulina,
entre otras cosas, ¿no? Pero a grandes rasgos es eso, tus células no responden bien a la insulina que tú produces. Obviamente a los diabéticos tipo 1 hay que inyectarles insulina porque no producen, y a los tipo 2 hasta ahorita las medicinas tienen que ver con dar medicamentos hipoglucemiantes, esto es que disminuyan los niveles de glucosa. Por supuesto, ya varios médicos están recomendando el manejo de un nutriólogo, nutriólogos que no nada más se manejen con cuentas de calorías, porque pues todos los alimentos producen calorías, sino entender qué tipo de alimentos deben de comer de acuerdo a los requerimientos, perdón que sea tan reiterativo, los requerimientos nutricionales que necesita este paciente en particular, no solamente calcular las calorías, ¿ok? Entonces, bueno, cuando tú tienes niveles de glutatión disminuidos en la diabetes, ¿sí? O ¿por qué se disminuyen los niveles de glutatión, perdón? Se debe a una dieta. Normalmente los diabéticos antes de darse cuenta de esa diabetes, pues comen mal, comen exceso de calorías, comen exceso de azúcares, exceso de harinas, ¿verdad? No cuidan bien su dieta, comen poca fibra, pocas verduras, obviamente la falta de ejercicio y la diabetes por sí misma eleva el estrés oxidativo, o sea, la oxidación acelerada la eleva mucho y obviamente, como ya lo platicamos, esta diabetes pues provoca un daño directo a la microcirculación, tanto por ese exceso de glucosa como por ese exceso de ese estrés o de ese estrés oxidativo. ¿Sí? Todo eso también provoca daños a esas pequeñas, bueno, esas bacterias buenas que tenemos en el intestino, en el sistema digestivo, que llamamos microbiota, y con eso afectamos todo lo que se debe de absorber y no expulsamos todo lo que se debe de expulsar. Y también ese daño a la microcirculación pues va a provocar un daño a la función de tu intestino. ¿Sí? También va a disminuir los niveles de glutatión, el uso de algunos medicamentos como el paracetamol, etcétera. Entonces, todos estos factores van disminuyendo tus niveles de glutatión precisamente dentro de la diabetes, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la diabetes? La diabetes es una enfermedad que inmunocompromete a los pacientes. Los pacientes diabéticos son pacientes inmunocomprometidos. Precisamente al disminuir niveles de glutatión, una de las primeras cosas que se afectan es la respuesta del sistema inmunológico y de tu sistema antioxidante. Por lo tanto, son pacientes que se llegan a infectar muy fácilmente, ¿sí? Llegan a tener infecciones a nivel periodontal, más infecciones a nivel intestinal, a veces incluso por hongos, infecciones dermatológicas, neumonías, infecciones de vías urinarias de repetición, ya sean vesicales, renales, etcétera, o a veces llegan a desarrollar algo que le llamamos pie diabético. A veces una pequeña lesioncita cuando están mal controlados de su diabetes, y no nada más en niveles de azúcar, sino en general, llegan obviamente llegan a adquirir alguna infección, pues por tocarse, porque estuvieron en algún lugar contaminado, y a veces llegan a ser bacterias anaerobias, bacterias que crecen sin oxígeno y empiezan a invadir primero piel, fascia, músculo y a veces hasta el hueso, y hay veces que es necesario desarrollar una amputación. ¿Sí? Entonces sí es importante por eso entender de qué manera le podemos ayudar a todos estos pacientes con el tema de lo que es elevar niveles de glutatión. Obviamente, si se puede ayudar antes, es mucho mejor, incluso de preferencia no desarrollar la diabetes, ¿sí? Y bueno, no nada más el paciente es inmunocomprometido, ya habíamos platicado que en sí la diabetes, el hecho de tener elevados niveles de glutatión, pues va a provocar afecciones cardiovasculares. Esto es en la micro, pero también en la macrocirculación. Como ya lo comentamos, va a afectar tus ojos en general, pero en particular tus retinas. La retina es parte del sistema nervioso que está en la parte posterior de tus ojos. Es una red, por eso se llama retina, que va a recibir lo que son las intensidades de luz y lo va a llevar al cerebro para que lo pueda interpretar en imágenes. Esa área está con una circulación muy delicada, muy pequeña en su diámetro, y obviamente al llegar toda esta cantidad excesiva de glucosa afecta esa circulación y por lo tanto la llegada, te repito, de nutrientes, de oxígeno, de agua, y ese tejido empieza a sufrir, se empieza a deteriorar y a veces empieza a desaparecerse, a morir poco a poco ese tejido. Lo mismo le pasa idéntico al riñón. De hecho, a veces comenzamos con un daño en las retinas y ya sabemos que hay un daño en otra parte del cuerpo generalmente y frecuentemente llega a ser los riñones.
¿sí? Y la neuropatía diabética también ya la expliqué, no importa qué terminación nerviosa me platiques, ¿verdad? De qué nervio me platiques, necesita agua, oxígeno y nutrientes. Y esos llegan a través de la circulación. Si la microcirculación de ese sistema nervioso está afectada por esa diabetes, ese sistema nervioso empieza a deteriorarse. No sé si sepas, pero el sistema nervioso es como un sistema de cables. Así como un cable tiene un plástico que lo aísla, nuestro sistema nervioso, que son las neuronas, sobre todo a través de la parte más larga de las neuronas que se llaman axones, tiene un aislante parecido al plástico que se llama mielina y ese se empieza a perder, se empieza a deteriorar. Entonces, es como si tú trataras de chocar dos cables que llevan electricidad, pero sin el plástico. Hacen como un cortocircuito. Entonces, por eso es que muchos diabéticos que ya desarrollan neuropatía diabética sienten dolor sin que algo los haya lastimado, o sienten quemaduras, o sienten varias cosas, o peor, a veces ya no sienten. Aunque no lo creas, eso es algo peor porque precisamente luego no sienten cuando se lesionan y no se dan cuenta cuando comienza una infección. Todo eso es la neuropatía diabética, pero eso mismo puede pasar a nivel cerebral, ¿ok? Entonces sí, son temas muy, muy delicados. Hablando de pie diabético, es una de las causas principales de amputación de lo que son las extremidades inferiores. Y bueno, lo mismo pasa a nivel del corazón. Si de repente el corazón deja de recibir suficientes nutrientes y oxígeno, el área que más sufre, o sea, el área que menos recibe por alguna circunstancia estos nutrientes y ese oxígeno, empieza a sufrir tanto hasta que se muere ese pedacito de corazón, que es a lo que le llamamos infarto o infarto agudo del miocardio. Infarto es un área que se murió por falta de la llegada de oxígeno y de nutrientes, ¿sí? A veces este exceso de glucosa y a veces por la misma dieta excesiva en harinas y azúcares, llegamos a endurecer las arterias, ¿sí? Lo que conocemos como aterosclerosis y arteriosclerosis. Y eso hace que las arterias no puedan controlar adecuadamente a través de su elasticidad la presión arterial. Y entonces muchos pacientes empiezan a desarrollar lo que llamamos hipertensión arterial sistémica. ¿Ok? Y obviamente eso es hacerte esclavo de medicamentos, porque ya sabemos que la presión arterial alta, pues igual puede provocarte un derrame cerebral, te puede provocar un infarto, daños a los riñones, a tus retinas, al cerebro, etcétera. Entonces es todo un tema, ¿ok? Ahora, bueno, es importante también entender que todo lo que tenga que ver con la circulación, o sea, prácticamente todo tu cuerpo se va a afectar, entre otras cosas, el tema de la sexualidad. La erección del pene no es otra cosa más que el pene se llene de sangre. Entonces estamos hablando de que es un órgano que es totalmente de función sanguínea. ¿Sí? Es como un globo que se tiene que llenar de sangre y si precisamente lo que está descompuesto es la circulación, los pacientes con diabetes mal cuidada ya de forma crónica, generalmente terminan con problemas de disfunción eréctil, por decirte algunos de los muchos problemas que se pueden desarrollar con lo que es la diabetes y por eso apostarle, entre otras cosas, a elevar niveles de glutatión, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que puede ayudar el glutatión, verdad? ¿Cómo el glutatión se relaciona con la adecuada producción y sensibilidad a la insulina? Bueno, y hay muchos estudios de hecho, en los cuales se ha demostrado que cuando tú elevas niveles de glutatión, se reduce el estrés oxidativo que produce esa elevación de glucosa, ¿sí? Esa disminución en el aporte de oxígeno, nutrientes y agua a cada tejido y todo lo que ya platicamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque llega el glutatión y lo que va a hacer es donar electrones a los radicales libres para poder neutralizarlos y entonces disminuir ese estrés oxidativo y lo va a hacer por sí mismo, pero aparte le va a ayudar a otros antioxidantes endógenos y a los exógenos, o sea, los que vienen de los alimentos, para que ese estrés oxidativo se disminuya. Diciéndolo en palabras más sencillas, va a disminuir el estrés oxidativo de las retinas. O sea, va a disminuir la velocidad de daño o incluso es capaz de detener el daño en ese momento de esas retinas, de esos riñones, de esos pies, de ese cerebro, de ese corazón, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto es de suma importancia lo que te estoy diciendo. Aumentar niveles de glutatión, pues va a proteger a las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, que son las células encargadas
de producir la insulina. Sea diabetes 1 o sea diabetes 2, esas células beta sufren, obviamente más en la diabetes 1. Entonces se vuelve primordial que, entre otras cosas, elevemos a como de lugar los niveles de glutatión. También el glutatión va a mejorar la respuesta celular a la insulina, o sea, va a ayudarle a que se vuelva otra vez sensible a la insulina, o sea, que funcione una vez más ante la presencia de la insulina. ¿Qué significa que se vuelva sensible? Que vuelva a aceptar a la insulina para poder meter la glucosa al interior de las células y que las células tengan energía con que funcionar. ¿Ok? Y bueno, finalmente también va a ayudar a que pueda haber una mejor relación resistencia a la insulina. Y todo esto sería, ¿cómo les puedo decir? Dando demasiados datos científicos para poder explicar más esto, pero yo espero haberme dado a entender con esto lo suficiente porque, te repito, son temas muy, muy amplios y a veces un poquito complicados de explicar, ¿sí? Pero bueno, a final de cuentas, los niveles elevados de glutatión en el paciente diabético va a ayudar a mejorar al sistema inmunológico, va a mejorar la respuesta del sistema inmunológico y por lo tanto va a haber una mejor respuesta ante las infecciones. ¿Sí? El sistema inmunológico va a poder responder mejor contra virus, bacterias, hongos, parásitos. Y bueno, algo que a veces no se conoce es que el sistema inmunológico o sistema inmunitario, como dice en esta imagen, está totalmente relacionado con que el tejido tenga permiso, si así lo podemos decir, de que el tejido pueda repararse, ¿sí? Parte de los fenómenos de la reparación de un tejido van directamente con que funcione adecuadamente nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Este glutatión también, y como ya lo mencionamos varias veces, va a disminuir el estrés oxidativo que se da por esa hiperglicemia, esto es por la elevación de la glucosa, que por sí misma aumenta el estrés oxidativo. ¿Y qué crees? Que también los niveles aumentados de glutatión disminuye la agregación plaquetaria, ¿sí? Eh, la inflamación que provoca la diabetes, que obviamente es por una elevación de la glucosa, aumenta la agregación plaquetaria. Las plaquetas provocan coágulos, ¿sí? Eso es algo bueno cuando pues te cortas, esas plaquetas se agregan en la herida para que formes un coagulito y luego una costra y finalmente haya una cicatriz. Pero eso está aumentado en un diabético, de tal manera que puede haber una formación de un coagulito en una arteria que puede viajar y atorarse en el cerebro, provocando un accidente vascular cerebral o en tu corazón provocando un infarto, etcétera. Y los niveles adecuados de glutatión pueden regular la agregación plaquetaria, son cosas que necesitamos investigar, ¿ok? Entonces, imagínate que hasta en eso nos puede ayudar en los diabéticos, en los hipertensos también, ¿sí? Y bueno, por lo tanto, lógico, nos va a ayudar a prevenir complicaciones cardiovasculares. Todo eso significa el poder elevar niveles de glutatión. Bueno, pues yo les tengo buenas noticias porque ya hablamos mucho de la diabetes y de los niveles de glutatión, qué significa la diabetes, qué significa la glutatión, el que nos compete el día de hoy, que es el sustituir de glutatión, qué significa en un diabético poder elevar niveles de glutatión, pero ¿cómo lo podríamos elevar? A propósito, de manera que realmente estemos seguros que lo podemos elevar. Bueno, hace un poco más de 48 años, los doctores Gustavo Bonus y la doctora Patrice Conshaven descubrieron una proteína muy especial, ¿sí? Una proteína que obtuvieron del suero de la leche de la vaca, ¿sí? De la leche, quitan la leche como tal, se quedan con el suero, y del suero quitan el suero, me refiero a grasas, carbohidratos, contaminantes, se queda la pura proteína del suero de la leche de la vaca, y de esas proteínas separan las que se parecen mucho a lo que es la proteína de la leche materna humana. Entonces, sale una fórmula de una proteína altamente especializada, porque lo que tiene de especial, o una de las muchas cosas que tiene de especial la proteína de la leche materna humana, son enormes cantidades de ese aminoácido limitante para producir glutatión que se llama cisteína. Obviamente en su forma activa, en la forma en la que sobrevive en el tracto digestivo, para que cada célula pueda completar ese pequeño rompecabezas de 3 piezas y poder producir glutatión. ¿Sí? Después de 20 años de investigaciones, de estabilizar esta fórmula, de poder hacer que sobreviva completa esta proteína, esa cisteína en el tracto digestivo,
algunas personas compran las patentes de la Universidad de McGill. Esto pasó en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. La Universidad de McGill es una de las mejores universidades de medicina del planeta. Esto no nació en un laboratorio de no sé dónde, de quién sabe quién, ¿no? Y esto fue del gobierno de Canadá, en una de las mejores universidades del mundo, sí, con personas muy preparadas en esta área y asesoradas con personas en el área del glutatión. Y esa fórmula, cuando estas personas compran las patentes, de ahí nace una empresa que se llama Immunotec, y al producto le pusieron el nombre de Inmunocal, ¿sí? El Inmunocal es una proteína aislada de suero de leche de vaca no desnaturalizada. Eso es prácticamente el nombre completo del Inmunocal. Y obviamente al ser una proteína tiene varios aminoácidos y entre sus muchos aminoácidos tiene cisteína protegida para que sobreviva en el tracto digestivo. Eso que te acabo de decir médicamente y científicamente es de lo más importante que tiene este producto. Es lo que lo diferencia de los demás, ya que se ha visto que el glutatión tomado, el glutatión oral, no eleva de manera significativa los niveles de glutatión. Si alguien te dice lo contrario, es importante que te lo demuestre con ciencia, así como con ciencia el Inmunocal lo puede demostrar muy sobradamente. Cada caja de Inmunocal tiene 9 gramos de proteína, ¿sí? Viene en forma de polvo, ¿verdad? Lo disuelves en agua, generalmente viene en un vasito mezclador, tiene su medida, le pones agua, de preferencia fría, para que se disuelva más fácil y no produzca tanta espuma. Lo mezclas 15 segundos, te lo tomas de preferencia con el estómago vacío, puede ser 40 minutos, una hora antes o una hora después de los alimentos, y entonces se favorece más su absorción. ¿Ok? Entonces no es ninguna magia, le estás dando al cuerpo una proteína que lleva grandes cantidades de cisteína útil para que a través del torrente circulatorio se distribuya a cada célula de todo tu cuerpo y entonces la célula tenga esta materia prima con la cual poder producir glutatión, ¿ok? Empieza a producir cada vez más glutatión, pero no te preocupes, la célula no puede nunca producir más glutatión del que necesita, porque tiene un sistema de retroalimentación negativa. ¿Ok? Entonces no hay tal como que nos vamos a pasar de glutatión o que la célula produce no sé cuánto por ciento más de lo que debería. Eso no existe. Es importante investigar todo este tipo de temas. Simplemente le estamos dando al cuerpo aminoácidos, entre ellos el que el cuerpo requiere para poder formar ese glutatión. Y al elevar niveles de glutatión pasa todo lo que ya platicamos anteriormente. Eleva niveles de glutatión y en el entonces las células pancreáticas se protegen, esto es, empieza a haber una menor ataque del sistema inmunológico hacia las células pancreáticas, hablando de la diabetes tipo 1, empieza a haber una mejor respuesta a nuestra propia insulina, hablando de lo que es la diabetes tipo 2, empieza a disminuir el estrés oxidativo que le va a pegar a todos los diabéticos, sea tipo 1, sea tipo 2, y entonces con eso va a empezar a mejorar la circulación y por lo tanto el aporte de nutrientes, de oxígeno y de agua a cada tejido de todo tu cuerpo. Va a disminuir esa agregación plaquetaria exagerada, etcétera. Estamos dándole una oportunidad a tu cuerpo de ejercer los fenómenos que tiene, de alcanzar el equilibrio en su función. Gracias a Dios, eso es un código genético, eso está en nuestro cuerpo busca estar sano. A veces uno es el que rompe ese equilibrio al buscar la comida chatarra, ese exceso de radiación de los aparatos, ese sobreestrés cotidiano, el no saber descansar adecuadamente, el no tener una alimentación variada, no hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, el Inmunocal no está hecho para suplir ni al médico, ni a las medicinas, ni a los buenos hábitos, ¿sí? Es simplemente llevar a nuestro cuerpo los nutrientes que normalmente ya no están en la dieta. ¿Ok? Y hay 3 presentaciones de Inmunocal. Está el Inmunocal regular, que es el Inmunocal original, el que se originó en la Universidad de McGill. Te repito, tiene 9 gramos de esta proteína. Por cierto, ha habido algunas personas que me llegan a preguntar, doctor, pero si ese diabético ya tiene insuficiencia renal, el médico le dice que no debe de comer proteína. Bueno, déjame decirte que los vegetales también tienen proteína, el pescado tiene proteína, es más bien como entender qué tipo de proteína y en qué cantidad debe de comer alguien con insuficiencia renal, pero definitivamente necesita proteína, eso es lógico, es demasiado lógico, además que es importante que antes de opinar, primero investiguemos las cualidades de esta proteína en particular, que por cierto, tiene más de 140 de índice de valor nutricional.
Esto la convierte en una superproteína que aparte es súper digerible y que no solamente eleva niveles de glutatión, ¿sí? Por ahí hay un medicamento que se llama N-acetilcisteína, muy bueno, tiene muchísimos estudios, ¿verdad? Y efectivamente se llama N-acetilcisteína, es el mismo aminoácido, pero en una forma química, y por supuesto que puede elevar niveles de glutatión, pero como buen medicamento tiene sus contraindicaciones, sus efectos secundarios, dura muy poco. Estamos hablando de que el inmunocal va a elevar niveles de glutatión sí o sí, pero da otros aminoácidos que van a ayudar a otras cosas como tu masa muscular, tu piel, anticuerpos, enzimas, inmunoglobulinas, etcétera, etcétera. Es un producto muy completo en esta área de lo que es lo proteico. ¿Ok? Perfecto. No tiene nada extra más que la proteína, no tiene conservadores, no tiene colorantes, no tiene azúcar, nada. Es la pura proteína tal cual y precisamente es una tecnología muy especial que hace que la proteína conserve más del 95, más del 97% de sus propiedades como proteína. Esa es otra enorme diferencia con este donador de cisteína. ¿Ok? Y bueno, hablando de la cisteína, voy a decir ahorita, lo voy a tocar un poquito más adelante. Hay demasiadas personas profesionales del área de la salud que dicen, ¿y yo para qué quiero consumir cisteína si mi cuerpo lo produce? ¿Sí? La cisteína es un aminoácido a la cual le decimos que es un aminoácido no esencial. Bueno, hay que decirle su nombre completo. Es un aminoácido no esencial selectivo. ¿Ok? Es un aminoácido que sí o sí lo necesitas en las funciones de tu cuerpo. Tu cuerpo lo puede producir a partir de otros aminoácidos, como por ejemplo la metionina. Significa que bajo ciertas circunstancias nutricionales, como aquella gente que abusa de la comida chatarra, por ejemplo, del cigarro, del alcohol, de las drogas, que no come tan variado, pero sobre todo cuando tiene una necesidad extraordinaria de niveles de glutatión, ¿sí? Como una persona con una infección, una persona con un cáncer, con una diabetes, con una artritis, con un lupus, etcétera, etcétera, ¿sí? La cisteína que produce llega un momento en que no le alcanza. Necesitamos investigar todo eso. Por eso el aporte extra de cisteína o el aporte de cisteína de una manera exógena se vuelve algo muy bueno, bastante bueno, ¿ok? Y en la actualidad se puede entender la utilidad tan increíble que tienen los fenómenos de nuestra salud. Así que lo estoy diciendo en palabras sencillas, por eso de repente trato de un poquito trastabilla, porque trato de llevar estas palabras científicas a una forma más sencilla. Yo espero darme a entender. ¿Ok? Bueno, después llega uno de los mejores inmunólogos del planeta después de descubrir este inmunocal, el doctor Wolfdrock, por favor investigalo, alemán, y este señor se emociona mucho porque él ya estaba buscando esto, ya de elevar niveles de glutatión con nutrientes, y varias de sus investigaciones lo llevan a poder descubrir que algunas enfermedades, perdón, que tienen que ver con la acidez o la alcalinidad, nos puede llevar a enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Entonces llega de Alemania, se va a Canadá, lleva sus investigaciones, obviamente lo aceptan en el equipo, y lleva sus fórmulas y las unen con el inmunocal, y de ahí nace el inmunocal platinum. El inmunocal platinum tiene las mismas propiedades del inmunocal de poder elevar niveles de glutatión, ¿sí? Dando esa misma proteína, además que el inmunocal platinum no tiene 9 gramos, tiene 10 gramos de proteína, pero tiene una fórmula moduladora redox. Esto es que te va a dar minerales alcalinizantes para que tu cuerpo pueda tener ese pH alcalino que debe de tener, pero de una manera más sencilla. En vez de que tu cuerpo esté agarrando las reservas nutricionales para mantener su alcalinidad, y eso con el tiempo va obviamente deteriorándolo, lo va debilitando porque no le estás acercando nada de eso, el inmunocal platinum ya lo tiene, para que tú puedas simplemente tener el pH adecuado antes de que se rompa por falta de esas reservas nutricionales. Pero además, fíjate que tiene una fórmula moduladora de las citoquinas. Las citoquinas son unas sustancias que modulan la inflamación. Una cosa es darte una medicina desinflamatoria como un diclofenaco, paracetamol, etcétera, a darte algo que le ayude a las células a regular la inflamación para que sea más fácil pasar a la etapa de la reparación. Y todo esto es fascinante porque entonces es capaz de ayudarle a que esa inflamación no pase a esos temas
de lo que es la deformidad, la destrucción articular o tisular, etcétera, etcétera. Obviamente es esto más otras cosas, te repito, tu nutrición, tu hidratación, tu descanso. Nunca ves el Inmunocal como una pieza mágica o milagrosa, pero sí vela como una gran pieza del rompecabezas de tu salud. Y aparte tiene creatina. No te asustes de la palabra creatina, de hecho tú produces creatina. Es una sustancia que nos permite producir energía, sobre todo cuando la requerimos de manera urgente, cuando tenemos que competir o tenemos que huir, ¿verdad? O cuando estamos enfermitos, de ahí vienen algunas reservas de esta creatina, pero después de los 35 años de edad cada vez producimos menos creatina. Ok, entonces el Inmunocal Platinum va a otorgar esa creatina que la masa muscular, ¿verdad? Nuestros músculos requieren para poder funcionar mejor, tener esa energía para poder funcionar mejor. Y hablando de músculos, recuerda que debes de hacer masa muscular porque ahí está tu moneda de intercambio también con la salud, ¿sale? Bueno, después, años después, estrenamos un producto increíble que se llama Inmunocal Sport. Los tres tienen la misma proteína Inmunocal, que acuérdate que es una excelente idea. Y de sistema inmunológico, de desintoxicación, y de energía, ya de antioxidante, ¿sí? Va a ser lo mismo que el Inmunocal, nada más que el Inmunocal Sport tiene los precursores, o sea, los nutrientes que te van a poder permitir formar más fácilmente algo que se llama óxido nítrico, ¿sí? Es algo que va a abrir un poco más las arterias cuando tu cuerpo lo necesita. Se llama sport porque eso es algo fascinante en un deportista, que se abran las arterias cuando ya va a entrenar o cuando va allá a competir, y significa que va a llegar más rápido esos nutrientes, esa agua, ese oxígeno, y eso significa mayor rendimiento para esos atletas. Más rendimiento, menos fatiga, más rápido recuperación. Si entrena bien puede significar menos lesiones, pero hablando hoy de diabéticos, significa mejorar la circulación, la famosa microcirculación afectada en literalmente todos los diabéticos. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando de magia, no estamos hablando de productos cura todo, ni milagrosos, ¿no? Estamos hablando de alimentación. Exista o no exista el Inmunocal, tu cuerpo requiere de estos nutrientes para poder funcionar bien. Pero a veces, como nos hemos portado mal en el tiempo, o que nos ha llegado a pasar algo en la salud, es bueno poder tener un suplemento nutricional de esta calidad, que por cierto no conozco otro que tenga estos estudios científicos y que te garanticen que tiene los nutrientes adecuados para elevar niveles de glutatión en la presentación adecuada, y tenerlo en un sobrecito, disolverlo en agua, tomártelo en el horario que te convenga, ¿verdad? Y poder tener estos beneficios y mucho más, ¿ok? Así que para mí es importante explicarte estas tres diferencias. Esto lo puede tomar un niño, de hecho hay niños que son diabéticos. De hecho, la diabetes tipo 1 generalmente son niños o son adolescentes, son insulino dependientes. Y pues son niños que tienen un alto desgaste, un alto estrés oxidativo muy marcado. Y a veces, pues, aunque estén ahí inyectando insulina, a veces no entendemos toda la fisiopatología de lo que es la diabetes 1. Y fíjense que esto precisamente mejora muchísimo lo que es el pronóstico de estos diabéticos, de estos pacientitos diabéticos que se merecen ahora sí que como una pieza extra, ¿no? O una ayuda extra, real, no algo que nada más los haga sentir mejor, ¿ok? Y bueno, la mayoría de los diabéticos tipo 2 pues, son adultos o adultos mayores. En todos ellos se lo pueden tomar perfectamente bien. Obviamente sí es importante que se lo preguntes a su médico, pero aquí me voy a atrever a decir una frase un poquito fea. Es importante que le preguntes al médico que sepa de esto. Ningún médico sabe todo, es lógico, ¿sí? Aunque todos los doctores sabemos investigar. Si alguien te dice que esto no se debe de tomar, te tiene que decir por qué. No porque él dice, sino por qué. O sea, algo médico científico, ¿sí? No todos los médicos saben todo, más bien ningún médico sabe todo, perdón, pero todos sabemos investigar, ¿ok? Y bueno, entonces lo que va a hacer el Inmunocal es darte los nutrientes que requiere cada célula de tu cuerpo para poder formar glutatión. El Inmunocal no tiene glutatión, el Inmunocal tiene los nutrientes precursores para que lo puedas formar y entonces mejorar, una vez más te lo repito, sistema inmunológico, desintoxicación, tu energía y la capacidad antioxidante. Te repito, tiene otras funciones que tienen que ver con la cascada de la coagulación, la cascada del ácido araquidónico, las enzimas, hormonas, etcétera, pero a grandes rasgos
es importante que podamos aprender estas cuatro para rápidamente entender el contexto de lo que hace el glutatión, en este caso el día de hoy, hablando de los diabéticos, ¿sí? Bueno, por cierto, aquí el doctor Jean-Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina, que escribió un libro muy importante que se llama Estrés oxidativo en SIDA, cáncer y enfermedades neurodegenerativas, escribe: el glutatión es de gran importancia en la actividad antioxidante celular y el inmunocal funciona como un sistema de administración de cisteína que puede mejorar la síntesis de glutatión. Eso lo dijo en un libro y él es un premio Nobel de Medicina, no un casi premio Nobel de Medicina. ¿Sale? Es el que descubrió el virus del SIDA. Así que se trata de ciencia, no se trata de que alguien dijo por ahí, ¿verdad? Claro, hay muchos testimonios y claro que se vale escucharlos, pero lo bonito de esto es que también tiene muchísima ciencia. De hecho, tú vas a investigar que el inmunocal, como tal, ya como producto terminado, tiene 92 estudios públicos o 92 estudios publicados. Publicados significa que están al público. O sea que cualquier persona, sea médico o no, los puede encontrar. ¿Sí? Muchos estudios son in vitro, otros son en animales, otros en seres humanos, y ya los últimos son con lo que le llamamos el estándar de oro, lo que es el doble ciego, etcétera, etcétera. Y bueno, está muy sobrado y no es medicina. Eso es lo increíble, es un nutriente natural, pero que viene del área médica. Nada más que la empresa decidió comercializarlo diferente a como se comercializan medicinas, que es a través de las farmacias, con otro tipo de mercadotecnia. Este es algo totalmente nutricional que se puede recomendar de boca en boca. Y además, como si esto fuera poco, tiene 78 patentes, creo que ya son 79 patentes de uso. O sea, ha sido patentado incluso en diferentes países ya por diagnósticos como diferentes tipos de cáncer, SIDA, diabetes, osteoporosis, bueno, es algo, se llama desmineralización, perdón. La última patente que salió tiene que ver con autistas y todo lo que es el espectro autista, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es otro tema, pero es fascinante, pero hay que investigar porque, de hecho, muchos médicos por eso dicen, no, es que eso me suena a cura todo y lo que cura todo no cura nada, y sí es cierto, nada más que el inmunocal no es eso, eleva niveles de glutatión y por lo tanto entendemos todo el espectro de lo que es capaz de hacer la elevación de glutatión, no el inmunocal. El inmunocal es un medio de transporte de esta cisteína protegida para que tus células puedan producir ese glutatión. De hecho, tiene varias certificaciones, como por ejemplo Informe Sport, que es una certificación que piden los atletas profesionales para tomarse un suplemento nutricional. Tienen certificado Clean Label Protect, que es un certificado muy difícil por sus estándares de calidad que obtenga un suplemento nutricional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Varias revistas médicas muy conocidas por nosotros los doctores y varias que muchos médicos no conocen, que tienen que ver con el área de la inmunología, de la genética, etcétera. Varias revistas han publicado cosas acerca del inmunocal y en eso han estado involucrados pues más de 200 autores e investigadores, son más de 50 revistas de hecho, y son más de 125 instituciones médicas y educativas las que están involucradas en lo que viene siendo la investigación del inmunocal. Y esas universidades, esos hospitales, lo más importante que tienen son su nombre. No van a exponer su nombre para decir que el inmunocal hace eso o aquello. ¿Ok? Así que estamos hablando de ciencia. Y de hecho, el inmunocal cumple los criterios como para que como producto nutricional aparezca en los diccionarios de medicamentos o de diccionarios de especialidades médicas, como el PDR, que es la misma marca del PLM aquí en México, o el CPS, que es el de Canadá. Y ya no nada más son en librotes, también ya existen en electrónico, gracias a Dios, pero ahí aparece inmunocal, de qué está hecho, cómo se prescribe y todo el respaldo científico del por qué puede aparecer en estas publicaciones sin ser medicamento, ¿sí? Y bueno, te metes a PubMed para investigar glutatión, incluso para investigar el inmunocal, pero hablando de glutatión vas a encontrar casi 200,000 artículos, si no es que ya pasó poquito más de eso, que tienen que ver con el glutatión y hasta por especialidades, ¿ok? Como lo que es, como un tripéptido que ayuda a los fenómenos y a la función de cada célula, de cada tejido de todo tu cuerpo, ¿ok? Perfecto. Entonces, tenemos estos tres inmunocal, pero hablando en particular de la diabetes ya quedamos que es elevación de glucosa por una alteración de la insulina que afecta la microcirculación, que eleva el estrés oxidativo
y que eso también hace que el paciente sea un paciente inmunocomprometido y que entre otras cosas se va a afectar o a dañar mucho el sistema nervioso. Entonces, cada tejido que acabo de decir no nada más necesita aminoácidos y no solamente necesita glutatión, necesita otros nutrientes que a veces no tomamos en cuenta. Fíjate que esta empresa Immunotec a mí me encanta porque tiene otros suplementos, otros nutrientes. Y hoy voy a decir muy rápido que una persona con diabetes necesita también ácidos grasos esenciales, grasitas sanas. Immunotec tiene un producto que se llama Omega Gen 5, que es omega 3 de la mejor calidad, tiene cúrcuma, que tiene propiedades desinflamatorias, antirreumáticas, etcétera, tiene coenzima Q10 que le ayuda a las células a poder producir un poco más de energía y tiene vitamina E que también es un antioxidante. Así que se vuelve una gran ayuda junto con el Inmunocal para los pacientes que ya tienen una afección en el sistema nervioso o que simplemente por ser pacientes diabéticos pueden llegar a generarla. Sistema nervioso, te repito, puede ser tu retinopatía diabética, perdón, esa sensación de quemadura, ese dolor por retinopatía diabética, etcétera, etcétera, ¿sí? Obviamente, si tú le das a ese paciente el Can-Nutric, que es una solución herbal y mineral, le va a aportar a tu cuerpo minerales que va a ocupar desde cosas tan básicas como tu hidratación hasta nutrientes esenciales para tus células para que puedan ejercer mejor su función. También tiene algunos nutrientes desinflamatorios, favorecedores del sistema inmunológico también, pero tiene una planta adaptógena que se llama rodiola que te puede ayudar también con los niveles de glucosa. No es un hipoglucemiante, no te repito, nada de esto es para sustituir tus medicinas. Todo esto es para nutrirte, para darte la materia prima que tu cuerpo necesita para ejercer mejor sus funciones, ¿ok? Entonces, imagínate poderle dar a tu cuerpo ese Inmunocal en cualquiera de las 3 versiones, fíjate cuál es la que mejor te cae, o la que más necesitas, según lo que acabo de platicar hace un momento, ese Omega Gen 5 y ese Canutri. ¿Ok? Obviamente, si tienes otras deficiencias nutricionales, vas a encontrar una opción aquí en Immunotec, pero todo eso te lo platico desde el punto de vista de la nutrición, ¿sí? También los deportistas pueden ser diabéticos. Hay muchos deportistas, de hecho, diabéticos, y a veces por no cuidar su nutrición o por solamente cuidar su nutrición, pero no buscar qué puede complementar su nutrición, a veces su vida deportiva se disminuye mucho por lesiones, por situaciones circulatorias, cardiovasculares, renales, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que, bueno, si un atleta sano busca suplementarse, todos los atletas profesionales se suplementan, pues imagínate uno que tenga problemas de la salud y en particular el tema de la diabetes. Así que con eso yo quiero terminar el día de hoy. Quiero decirte que la salud no nada más es tomar Inmunocal, la salud no nada más es salirme a caminar un ratito, la salud no nada más es tomarme un par de medicamentos, ¿sí? De hecho, hay bases constantes en la salud. Una de las primeras bases, bueno, obviamente son muchas, pero resumiéndolo como en 6 partes, la alimentación adecuada. Alimentación adecuada no nada más es que comas rico, ¿verdad? Se trata de que comas suficiente de cantidad, pero también de variedad, ¿sí? Necesitas varios tipos de nutrientes, para eso comemos, para que en la comida encontremos los nutrientes que necesitamos, ¿ok? La comida chatarra no es algo que necesites, por supuesto, los refrescos de cola tampoco, las papas fritas tampoco. Necesitas preguntar y asesorarte por un profesional qué tipo de alimento y en qué variedad, e incluso cómo preparar los alimentos para que no pierdan su capacidad nutricional. Yo conozco todavía a la fecha personas que cocinan con el horno de microondas y eso es perder a veces más del 70% de la capacidad nutricional de un alimento. Es cosa de investigar, ¿sí? La hidratación adecuada es indispensable. Más de la mitad de tu cuerpo está hecho de agua, pero a veces no sabemos qué es hidratarse adecuadamente. El agua debe de tener cierta cantidad y variedad de minerales, que eso es lo que realmente requerimos. Creemos que es la cantidad de agua y no es así, ¿verdad? Entonces es importante que investigues de qué manera puedes revivir, como actualmente dicen, o remineralizar el agua, pero investígalo, no lo hagas al tanteo, como decimos en México, pero una adecuada hidratación va a hacer la enorme diferencia, hablando el día de hoy en un diabético. Por supuesto, el ejercicio físico, si además de alimentarte bien, de hidratarte bien,
tomarte el inmunocal, haces ejercicio, vas a activar toda tu circulación y va a ser más fácil que todos esos nutrientes, todo ese oxígeno, todo ese agua llegue más fácilmente a cada rincón de la economía de tu cuerpo, ¿sí? Igualmente es importante el ejercicio mental, ¿ok? Porque también vas a poder activar esas áreas cerebrales. Yo pienso que la integridad mental es una de las cosas que más debes de buscar. E igual de importante, saber descansar. Hay personas que todavía de trabajar durante el día llegan a la casa dizque a descansar, pero a ver televisión o el celular o la computadora, eso no es descansar. Esa radiación sobrealtera tu cerebro y sobre todo si el contenido son las noticias más amarillistas, del comentarista más amarillista o cosas de guerra, de intriga, entonces dejas acelerado ese cerebro y es más difícil que el cerebro entre a la hora que duermas a esa fase profunda que le permite a tu cuerpo poder repararse, poderse realmente descansar y eso a la larga provoca un envejecimiento acelerado, ¿ok? Entonces, excelente tomar inmunocal, ir al doctor, todo, pero también aprende a descansar, a no estar viendo aparatos electrónicos 1 hora, 2 horas antes de ir a dormir, tratar de tener un buen ambiente emocional, empezando por ti, ¿verdad? Que no seas de esas personas que no saben perdonar, que te pongas a leer cosas constructivas, proactivas, juntarte con gente que sea así. Cada cosita que te acabo de decir lo estoy diciendo de forma muy básica, pero se vuelve tremendamente importante para precisamente poder mejorar tu salud. Y hablando de los diabéticos, todo esto tiene más importancia de lo que te puedo decir en este momento. Claro, hay que ir con tu doctor te puede hacer ese diagnóstico, te va a dar medicamentos, pero si cuando tu doctor vea que empieza a bajar ese exceso de grasa abdominal, vea que tus niveles de glucosa empiezan a disminuir, que esa presión arterial empieza a mejorar, que tu estado de ánimo empieza a mejorar, tus retinas empiezan a mejorar, la circulación de tus pies, ese color de tus tobillos empiezan a mejorar, que si esa úlcera que estaba media feita se empieza a disminuir, etcétera. Obviamente el doctor pues, no está loco, ¿verdad? Va a empezar a disminuir o va a empezar a ajustar las dosis de tus medicamentos porque sabe bien que puede pasar cuando tienes presentes esos medicamentos y tu cuerpo ya no los necesita. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Sí, es muy necesaria la presencia del médico que sabe de esto y los medicamentos porque van a controlar tus niveles de glucosa, la inflamación, etcétera. Pero si no hacemos esta contraparte, esa diabetes no se va a ir. La diabetes como tal no se cura, pero puede dejar de expresarse. ¿Ok? La misma norma oficial mexicana habla de tener las tallas correctas, comer lo adecuado, hacer el ejercicio, o sea, no es un tema desconocido. No se trata nada más de tomar medicamentos y tener medio controlada la glucosa. Se trata de realmente buscar tener la mejor salud y quiero que te enamores de este concepto, perseguir la mejor calidad de vida posible. Para que, para que lo que vivas, no importa si son, no sé, 50 años más o más, ¿verdad? Los vivas con mucha calidad de vida, que tú te puedas parar, sentar, comer o sea, con la cuchara tomada por tu manita, que te puedas bañar, que te puedas asear tú mismo. Todo eso que lo estoy diciendo muy a propósito. Entonces, con esto, pues terminamos esta plática. Voy a robarme 5 o 10 minutitos para contestar algunas preguntas que creo que tienen por aquí. No voy a contestar dosis, por supuesto. Algunas cosas que sean como muy generales. ¿Les parece bien? Vamos a ver aquí algunas preguntitas. Una disculpa que no puedo contestar todo, pero sí es importante ver todo esto, ¿sale? Perfecto. Sí, sí, hay muchos estudios acerca del suero de la leche de vaca sin naturalizar. Todo lo que dije, hay demasiados estudios, además que tuve que platicarlo en términos muy, muy sencillos. Yo sé que a lo mejor algunos médicos se van a molestar por la sencillez, pero muchas personas no saben nada de medicina y para eso estamos, para servirles y convertir un poco del lenguaje médico a un lenguaje más entendible, ¿sí? Eh, Hay glutatión reducido y glutatión oxidado y hay una enzima que tiene que ver con el glutatión, entonces hablamos de tipos de glutatión, pero así es, ¿sale? Este, bueno, si hagan una pregunta, pero en un solo
¿cómo se llama? En un solo texto, porque lo están separando como en pedacitos, así no alcanzo a leerla. Una disculpa, ¿sale? Bueno, dice, hay personas que me preguntan que qué es eso de la crisis curativa o el proceso de desintoxicación del inmunocal. Acuérdense que una de las funciones del glutatión, no del inmunocal, es ayudar a la desintoxicación del cuerpo humano. El inmunocal, al elevar niveles de glutatión, acelera esa desintoxicación, lo cual es bueno. Pero hay un porcentaje, muy pequeño, por cierto, que puede llegar a presentar síntomas por esta desintoxicación. Algunas poblaciones a eso le llaman crisis curativa, no es un término médico, pero así lo podemos entender. Son síntomas por eliminación acelerada de toxinas, que puede llegar a ser dolor de cabeza, puede llegar a ser incluso náusea, puede llegar a ser distensión abdominal, incluso dolor abdominal o a veces diarrea, y ahí puede llegar a ser dolor articular o sueño. ¿Ok? Eso no es un síntoma del inmunocal, es la eliminación de esas toxinas y dura poco, generalmente dura menos de 5 días y dura menos si tomamos un poquito de más agua. ¿Sale? Al hidratarse mejor, todo eso se barre hacia el torrente urinario y se elimina con las micciones, ¿ok? Pero es eso, no es que el inmunocal haga daño, el inmunocal no hace daño, así que no hay problema con eso, ¿sale? Este, una consulta, dice, el hipotiroidismo y la prediabetes pueden ayudar al inmunocal. No vamos a hablar de dosis. Acuérdense que el inmunocal no sirve para diagnósticos, no es que el inmunocal sirva para la diabetes, ¿sí? Acuérdense, todo lo que platicamos es, en un diabético ayuda porque esto y aquello, o sea, porque eleva niveles de glutatión, y ya vimos que el glutatión elevado disminuye el estrés oxidativo del diabético, el daño a la microcirculación del diabético, todo lo que vimos. Eso es lo que hace el glutatión. El inmunocal lo que hace es dar los nutrientes para que cada célula de tu cuerpo pueda tener glutatión. ¿Salió, vale? Bueno, ya quedamos que no vamos a hablar de dosis. Este, dice que si el glutatión se puede combinar el glutatión con el nitrato de potasio y el de magnesio. Bueno, es que todo eso te lo comes en la comida, ¿verdad? Incluso hay glutatión en la comida, pero nada más que ese pues no eleva niveles de glutatión, ¿verdad? Entonces no, puedes mezclar muchas cosas, ¿ok? Si es nutriente natural, y tu cuerpo no lo necesita, generalmente lo desecha, ¿sale? Saludos a todos, a Bolivia, saludos a Colombia, a México, felicidades, bienvenidos a Estados Unidos. Dice, esa es una pregunta muy común, ¿verdad? Creo que sí la contesté durante la plática, pero lo voy a volver a responder. Dice, para que tenga efecto en la diabetes, ¿se tiene que llevar una dieta específica para que tenga resultados? No, ¿sale? Si tú tomas inmunocal, vas a tener resultados. Eso es obvio, porque estás aumentando tu glutatión. Pero ¿qué te parece si además de elevar glutatión, hacemos ejercicio? Si además de hacer ejercicio, dormimos bien. Si además de eso nos hidratamos bien, obviamente el beneficio a tu salud, cada cosa que le agregues a favor va a mejorar tu salud. Si entonces no necesitas una dieta específica, ojalá que la tuvieras, pero no es que sea a fuerza, ¿no? Es lo necesario, pero pues quién te puede obligar a final de cuentas, ¿no? Pero sería lo ideal. Estés sano o estés enfermo, deberías de tener una dieta adecuada para tu edad, para tu género, para tu situación de salud, etcétera, etcétera. Perfecto. Y si hasta las uñas crecen más, pues claro, o sea, cada célula de todo tu cuerpo va a funcionar mejor, ¿ok? Claro que mejora la visión, no porque el inmunocal sea un mejorador de la visión, si se disminuye el estrés oxidativo que hay en tus retinas y en todas las partes de tus ojos, obviamente va a haber una mejoría, obviamente siempre va a haber un proceso de envejecimiento, pero imagínate poder ayudar a tu cuerpo a recuperarse más rápido y a disminuir esa velocidad de envejecimiento y reparar, fíjate bien la frase, reparar lo que sea reparable, ¿sí? Si puede tomar Inmunocal Sport, sí lo comenté, les comenté que los tres Inmunocal, ¿verdad? Ya dependiendo mucho el caso, por supuesto, pero sí lo expliqué. Y se te da mayor fuerza y energía, claro, pero fíjense que no da energía como un estimulante, no da energía como un café o algo así, te da la materia prima
o parte de la materia prima que ocupa las mitocondrias para producir esa energía. Sí, es parte de lo que es la producción de ATP o adenosín trifosfato. Esto hace cosas muy bonitas el glutatión. Y el glutatión tomado no sirve, ¿sale? Y el inmunocal es la materia prima que ocupa las células para poder producir ese glutatión, ¿sí? Dosis no voy a decir. Muy bien. ¿Qué dieta debe llevar una persona? Bueno, ya lo comentamos, es importante que te asesores. No estamos aquí para explicar esa parte de la dieta. Yo creo que todos sabemos qué es la comida chatarra. Ya de entrada, si le quitas a un diabético toda la comida chatarra, las harinas y los azúcares refinados, con eso habría un gran avance, ¿sale? Pero sí, sí hay que llevar una dieta muy adecuada. No por la cantidad de calorías, que es lo que luego a veces es el problema, sino por el tipo el tipo y variedad de nutrientes que requiere este tipo de pacientes, ¿sí? El Optimizer no controla los niveles de glutatión. El Optimizer es una cajita verde que tiene igual unos sobrecitos con polvo, que tiene 50 frutas y verduras de lo mejor, por lo tanto es una servida de una gran cantidad de vitaminas, de minerales, de antioxidantes y de fitonutrientes y de un activador de todos los antioxidantes. Entonces, ningún producto de Inmunotech es un hipoglucemiante, pero por supuesto que es un donador, si así lo quisiéramos decir, de grandes cantidades de nutrientes. En un diabético que se ha nutrido mal por mucho tiempo, el Optimizer le servía mucho como para irse actualizando en su nutrición, en todo lo que no ha podido absorber con el tiempo de nutrientes. Y aparte casi no tiene calorías, así que no le elevaría los niveles de glucosa. Eso también es importante. Y sí, sí lo puede tomar el Optimizer junto con el Inmunocal. De hecho, decimos que el Inmunocal, discúlpame, decimos que el Optimizer es el mejor amigo del Inmunocal porque se pueden mezclar al mismo tiempo. ¿Sale? El Inmunocal va a dar proteína, el Optimizer te va a dar vitaminas, minerales, fitonutrientes 100% naturales, pero además sabe rico. No es un saborizante, pero sabe rico, así que hace que el Inmunocal sepa rico, se disuelva más rápido y no produzca espuma. Así que se vuelve el mejor amigo del Inmunocal porque aparte lo complementa. Proteínas, vitaminas, minerales, fitonutrientes, antioxidantes y un activador de todos los antioxidantes. Excelente. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, dice una persona que tiene más de 61 años que ya lo empezó a tomar, que lo recomienda mucho. Es a cualquier edad, ¿sí? El inmunocal, por ejemplo, el inmunocal regular lo puede tomar incluso un prematuro de menos de 2 kilos. Así, porque se parece mucho a la proteína de la leche materna humana, ¿sí? Aquí hay una pregunta un poquito controversial acerca de si un insuficiente renal puede tomar el platino. Habemos varios médicos, sobre todo los que estamos aquí en Inmunotech, que opinamos que un insuficiente renal sí puede tomar el platino, pero efectivamente siempre comenzar con el inmunocal regular, el de la caja de color azul, porque va a disminuir la posibilidad de esos efectos de desintoxicación, ¿sí? Es menos rápido esa desintoxicación con el inmunocal azul. El platinum la provoca un poco más fácilmente, es una fórmula más completa. Entonces, más que por el daño a los riñones, es por los síntomas que pudiera provocar, si es que lo provoca. La mayoría es desde que inicia a mejorar a la persona, te repito, desde el punto de vista de la nutrición. No confundamos con lo que hace una medicina, ¿sale? Por aquí hay algunas risas, ojalá que sea de gusto, ¿verdad? Porque a mí una vez un médico especialista me dijo, de esta área, me dijo, no hay peor grado de ignorancia que criticar lo que no se conoce. Entonces, bueno, es importante conocer todos estos temas, ¿ok? Perfecto. ¿Por qué se toma el inmunocal en ayunas? No es que a fuerza sean ayunas, lo que pasa es que se absorbe mejor con el estómago vacío. Y el estómago se vacía a los 40 minutos, 45 minutos, por eso decimos que es una hora antes o una hora después de algún alimento. Si te lo tomas con un alimento, no te preocupes, no te hace daño. Pero hay veces que hace poquito menos efecto porque se absorbe un poco menos. ¿Ok? No es por otra cosa. El omega gen 5 que si daña el riñón, por supuesto que no. Sale, de hecho, el riñón ocupa ácidos grasos esenciales
Y el riñón, un riñón dañado, necesita más ácidos grasos esenciales y le cae muy bien la cúrcuma, y le cae muy bien la vitamina E, y le cae súper bien esa coenzima Q10, así que no le hace daño para nada. Obviamente respetando las cantidades de este producto que requiere. Las cantidades, digamos, estándar vienen en el frasquito, pero también en el frasquito dice cuántos miligramos de omega tiene cada perla, que son como cápsulas, pero de contenido líquido. Así que, pues bueno, es importante esta parte, ¿sí? En un paciente con enfermedad de fibrosis pulmonar, bueno, no estamos hablando el día de hoy de esa enfermedad, pero sí le sirve. Investiga mucho, porque no hay mucho que hacer por ese tipo de pacientitos, de la fibrosis quística. Sin embargo, ya se sabe que elevar niveles de glutatión ayuda muchísimo, pero hoy estamos hablando de glutatión, ¿sale? Bueno, pues ya parece ser que ya no hay más preguntas. Sí es importante que también escuchen testimonios de personas que se hayan tomado bien el inmunocal y sobre todo que hayan mejorado mucho sus costumbres, sus hábitos, ¿verdad? Perfecto. Entonces, bueno, pues con esto entonces terminamos. Una disculpa que me haya pasado 10 minutitos, pero para mí era importante poder, ¿cómo se llama? Contestar algunas de las preguntas más comunes, ¿verdad? Acuérdense que sí es importante investigar. De hecho, yo te pido que investigues, te reto a que investigues. Vas a ir encontrándote cosas fascinantes y al mismo tiempo eso te va a obligar, espero, a mejorar tus hábitos, ¿sí? Pero en la actualidad es un poquito complicado, o a veces es mucho complicado encontrar algunos nutrientes en nuestra dieta diaria, y sobre todo los que llevamos un ritmo de vida muy acelerado, así que tener un suplemento nutricional de esta calidad, con esta ciencia, con esta accesibilidad. Y cuando digo accesibilidad no quiero faltar el respeto a nadie. Mucha gente dice, ay, es que no me lo puedo comprar. Bueno, pregúntale a quien te invitó de qué manera te puede salir incluso gratis o autofinanciado, que sería la palabra correcta, perdón por haber dicho gratis. Es importante, porque mucha gente se lo empieza a tomar, ve los beneficios y de repente ya no se lo toma porque ya no tiene dinero. Es importante que no te cueste. Y hay personas que te pueden explicar de qué manera puede ayudarte por un lado, pero por otro lado que no dañe tu bolsillo. No se vale irte con otra persona que no sea con quien te haya invitado. Hay que respetar siempre la ética. Si alguien te habla para que estés con él y él no fue el que te invitó, aparte de reportarlo, por favor, vete con la persona que te invitó. Y bueno, ya estoy viendo que ya no hay preguntas nuevas. Yo quiero terminar entonces con esta plática. Les agradezco mucho este tiempo que se tomaron y los felicito mucho por este tiempo que se tomaron. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Un abrazo desde Aguascalientes, México. Hasta pronto, bendiciones. Gracias. Gracias, doctor. Hola. Es un placer escucharlo. Bien, Luca, no es una broma, no te puedes reír.